saludo cordial a los profesionales que nos acompañan en el tercer capítulo de nuestra capacitación denominada Paternidad y Maternidad Responsable. En este capítulo vamos a abordar algunas temáticas que tienen que ver con la importancia de la comunicación, cuál es el tipo de comunicación que debemos tener en la familia o el ideal que debemos apostarle para tener una relación entre sus integrantes lo más armónica posible y lo más constructiva posible. Analizaremos de manera particular la importancia que tiene la asertividad en la comunicación para los padres, para ese ejercicio como tal final de el ejercicio de autoridad, el ejercicio de orientación, de guianza a sus hijos. Y culminaremos con una reflexión acerca de lo que en términos globales significa, ya recogiendo toda la información que hemos desglosado de los anteriores capítulos, de lo que significa ser padre y madre responsable. Para comenzar, vamos a analizar lo que significa la comunicación asertiva dentro de la familia. ¿Y qué es eso? Es la posibilidad o la capacidad que tiene la familia para que sus integrantes expresen de manera honesta, de manera sincera, de manera libre y tranquila sus opiniones, sus puntos de vista, sus pensamientos, siempre respetando los derechos y la autonomía de los demás integrantes. ¿Y cómo se logra esto? Con el diálogo permanente, con el diálogo constante entre los diferentes integrantes de la familia. Y ese diálogo tiene que ser un diálogo directo, un diálogo que no incluya palabras ofensivas, indirectas, situaciones o expresiones en doble sentido, porque puede generar unas malas interpretaciones, una receptividad por parte del otro, que puede ser equivocada respecto al mensaje que quiere transmitir esa primera persona. Y esto en términos generales, ¿para qué nos funciona en cuanto a la dinámica familiar? Primero, para mantener unas relaciones estables, unas relaciones armónicas, respetuosas y que a su vez permitan a la familia como tal tener esas relaciones duraderas a lo largo del tiempo, a lo largo no solamente de la convivencia física, sino ya cuando esa familia crezca y por el ciclo vital normal de los seres humanos, pues ya se conformen nuevos ciclos, igual se mantengan esos lazos y esas redes familiares activas. Pero para profundizar un poco más acerca de los beneficios que tiene para la familia la comunicación asertiva, tenemos que tener presente que no solamente nos sirve para mantener una convivencia armónica pues, en el lugar o en el hogar donde nosotros convivamos, también fortalece y le genera herramientas a nivel individual a la persona para el relacionamiento con los demás. Si nosotros tenemos una vida armónica en casa, con nuestros familiares, con las personas que en teoría compartimos el mayor porcentaje de nuestro diario vivir, por supuesto cuando nos empecemos a desenvolver en otros espacios, pues esos principios, ese respeto, esa autonomía y esa libertad para expresar nuestras opiniones, pues también va a ser beneficiosa en otros escenarios. Pero vamos a detallar algunos de los beneficios directos. La primera de ellas es la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque permite a los integrantes de la familia llegar a acuerdos y resolver las posibles diferencias de forma más rápida y más eficiente. La escucha activa y la expresión apropiada del lenguaje verbal y no verbal facilita el planteamiento de objetivos claros y la misma organización dentro de la familia. El otro elemento es la autoestima. Cuando tenemos esa sensación de ser escuchados, de ser respetados, valorados por parte de ese grupo familiar, eso nos genera que fortalezcamos nuestro amor propio y esa autoconfianza. Asimismo, reconocemos por supuesto los derechos personales de los demás integrantes de la familia y se desarrolla esa complicidad, ese apoyo que no solamente se verá reflejado dentro de nuestro hogar, sino en los entornos exteriores a la familia. El siguiente elemento es la confianza, pues se favorece un clima precisamente de compañerismo en donde cada uno de los miembros se sentirá aceptado y capaz de expresarse tranquilamente, honestamente.
de tal forma que cada quien pueda compartir sus vivencias, sus ideas, sus problemas sin ningún temor a ser señalado, a ser rechazado por los demás. Otro elemento importante u otro beneficio importante es la armonía. ¿Qué es la armonía? Es la capacidad de poder dialogar, de poder hablar tranquilamente, abiertamente sobre los problemas que pueden existir dentro de la familia y definir normas claras que favorezcan ese ambiente tranquilo, equilibrado dentro de la familia. Si los integrantes de la familia se sienten cómodos y a gusto, colaborarán y convivirán más entre sí por convicción propia, más no por una obligación o por una imposición. Y finalmente tenemos la estabilidad. Pues las familias que se comunican de manera asertiva son mucho más propensas a mantenerse unidas y a tener un mejor equilibrio emocional. Entonces, como podemos intuir, al momento en que una familia construye un tipo de comunicación asertiva, es mucho más fácil para la totalidad de sus integrantes aprender e interiorizar esas normas, esos roles, esos límites que naturalmente la familia va construyendo y pues necesita para el propio desarrollo. Pero después de conocer cuáles son los beneficios de esa comunicación asertiva en términos globales para la familia, analicemos un poco cuáles son las estrategias o cuáles son las formas en que podemos finalmente llegar a construir ese tipo de comunicación asertiva. Primero partimos del hecho de que la familia es un grupo humano, está conformado por diferentes personas que tienen una capacidad de cognición, de pensamiento particular, que es movido por determinadas emociones y por supuesto pues así como tiene muchas cosas en común, pues también tiene otras situaciones, otros elementos que las hacen también diferentes entre ellos. Entonces vamos a analizar 7 elementos o 7 conductas que es necesario trabajar para fortalecer de manera constante la comunicación asertiva. La primera de ellas es definir unas tareas concretas. Como es sabido, es indispensable comunicar a los hijos de manera concreta cuáles son las normas a respetar en la casa y cuáles son las responsabilidades a cumplir. Estas tareas deben ser asignadas por los padres de acuerdo a la edad y a las aptitudes propias de sus hijos, pero siempre exigiendo un buen desempeño. En este punto es importante que los padres aseguren que las directivas son claras y se entienden perfectamente, sobre todo cuando son más pequeños. Es decir, siempre respetamos cuáles son las figuras de autoridad, quiénes son las personas bajo las cuales recae la responsabilidad principal de asignar las tareas y de guiar las orientaciones, las normas dentro del hogar, teniendo en cuenta, por supuesto, los propios recursos y potencialidades de nuestro hijo. Ya lo hablábamos anteriormente, por supuesto que es contradictorio entregarle tareas de un adolescente si nuestro hijo apenas está en su primera infancia o iniciando su segunda infancia. Entonces siempre vamos a tener presente el contexto, pero por más mínima que sea la tarea, es indispensable desde un primer momento exigirle que se cumpla de la mejor forma posible. Y por supuesto que esto no se da de un momento a otro, es indispensable el acompañamiento permanente de los padres, pero sin olvidar ese objetivo. La segunda actividad que se recomienda es la toma de decisiones conjuntas. Y en este punto es importante señalar que se le debe dar relevancia al hecho mismo de la convocatoria de la familia. Es decir, por supuesto que es relevante el motivo por lo cual nos convoca, pero es fundamental darle la relevancia a ese hecho a todos los integrantes de la familia, para que más allá del tema a tratar, pues las personas sientan que dentro de nuestra familia existe ese espacio donde nos convocamos, nos encontramos y discutimos, dialogamos acerca de algo que pueda ser importante para todos, para que no se sienta como algo esporádico, sino que realmente es parte de esa cotidianidad familiar. En esa reunión, en esa charla, pues ya las estrategias de diálogo pueden ser diferentes, dependiendo por supuesto del tema central. Pueden ser lluvias de ideas, una conversación o simplemente los padres dicen que pueden actuar de esta forma y le piden el parecer a sus hijos, etc. Pero también hay que tener cuidado y siempre tener claros los límites. No se trata de un espacio donde los papás pidan permiso a sus hijos para determinado hecho.
Es simplemente un lugar de encuentro donde se va a tener la opinión de todos los integrantes, pero la responsabilidad principal nunca deja de ser de las figuras de autoridad, de los padres. La siguiente actitud, el siguiente comportamiento tiene que ver con el hacer pedidos o hacer sugerencias dentro de los mismos integrantes de la familia. En el punto anterior señalábamos un espacio de encuentro donde directamente las personas involucradas opinaban frente a algo, pero esta actividad hace referencia al cotidiano, al momento en que simplemente yo como parte de esa familia tengo una opinión respecto a algo que esté sucediendo y yo tenga la libertad de poder hacer esa expresión de mi inconformidad o mi opinión para que se puedan hacer de mejor manera las cosas según lo que yo considero. Pero ¿cómo se debe hacer ese pedido o esa sugerencia? Partiendo de un ejercicio de empatía. Primero, señalar o pensar un poco por qué el otro integrante de mi familia se está comportando o está haciendo eso de esa manera. Hablar de los hechos concretos, más no de las personas. El ejemplo práctico es siempre los hermanos. Cuando discuten, cuando tienen diferencias, más allá del hecho concreto, en muchas situaciones se trata de una rencilla, de una diferencia personal, si se quiere, y la idea es que se interiorice en los hijos que se deben debatir, se deben discutir las situaciones, más no con la persona como tal. Y en ese orden de ideas, ser directo y expresarse con firmeza frente al hecho ocurrido, pero de manera tranquila, sin ningún tipo de rencilla, provocando algún tipo de pelea ya fuerte que se salga de la posibilidad del diálogo, que por supuesto no se auspicien sentimientos como la rabia, la ira contra otro miembro de la familia. El cuarto elemento a tener en cuenta es el lenguaje no verbal. Y este se da al momento en que vamos conociendo poco a poco cuáles son esas particularidades del temperamento que tiene cada uno de los integrantes de familia. Como es bien sabido, no solo es necesario utilizar las palabras para poder expresar sus sentimientos o su opinión frente a algo. También se debe tener en cuenta la actitud, la postura, incluso el tono de voz de los otros miembros de la familia cuando se están expresando. Y viceversa, cuando sea yo el que esté dando una opinión a los demás integrantes de mi familia, yo tengo que tener también presente y cuidado respecto a cuál es mi postura, cuál es mi tono de voz. Un ejemplo puede ser cuando felicitamos de manera somera o como por cumplir algún compromiso y no tenemos esa adecuada disposición frente a nuestro hijo. Entonces lo primero que va a percibir es que efectivamente no lo hace de manera sincera. Y eso, en lugar de alentar a nuestro hijo, lo que puede hacer es generar una frustración en él. Otro ejemplo es cuando como padres queremos proteger a nuestro hijo de determinada situación, pero lo hacemos en un tono demasiado agresivo, demasiado subido. Entonces le transmitimos una dominación. Hey, no hagas eso porque simplemente yo te lo digo, más no le transmito el por qué, el que tiene que analizar, que puede ser riesgoso y que yo como padre solamente quiero protegerte. El quinto elemento a tener en cuenta es actuar con coherencia. Asegurarse de que las actitudes y las decisiones que se están tomando sean coherentes con lo que se está diciendo verbalmente. Es decir, no se debe comunicar a los hijos o a la pareja que se va a hacer una cosa determinada cuando se termina haciendo otra. Debemos ser coherentes a la hora de hablar y sobre todo a la hora de actuar. De lo contrario, solo se fomentará la idea de que las palabras no tienen un valor. Y esto es fundamental. Esto tiene que ver con la confianza que se construye entre los integrantes de la familia. No solamente de los padres hacia sus hijos, sino entre hermanos, en la relación conyugal, en los subsistemas familiares que analizábamos en los capítulos anteriores. El sexto elemento que es fundamental para esa comunicación fluida es generar esa empatía. ¿Qué quiere decir? Ubicarse en la postura del otro, siempre escuchando con atención lo que nos está diciendo antes de entrar a juzgar, antes de contestar, antes de exponer una crítica. Sucede mucho con los padres, retomando el ejemplo anterior, que si a nosotros, por ese deseo de proteger a nuestros hijos,
primero tenemos presente eso antes que esa necesidad o ese deseo o ese gusto de nuestro hijo de explorar X o Y cosa en su vida. Entonces, por supuesto no se trata de dejar de preocuparnos por nuestros hijos, pero sí de darles primero la posibilidad a ellos de expresarse, de que nos cuenten por qué se está comportando de determinada manera, qué es lo que le atrae a esa situación que a nosotros nos parece que puede ser riesgosa, y luego, por supuesto, transmitirles ese pensamiento, esa preocupación, llegar a unos acuerdos y de esa manera las dos partes se sienten escuchadas, se sienten comprendidas y pues ya definirán la forma en que se van a comportar de ahí en adelante. Y el último elemento a analizar es el reconocimiento de nuestros errores. Es necesario tener esa postura de que nadie es perfecto, de que todos cometemos errores y aprendemos de ellos. Y eso es un gran ejemplo para nuestros hijos, porque es la forma de enseñarles cómo se puede sobreponer a determinada adversidad. También tiene que ver con esa humildad, ese reconocimiento, incluso de esa capacidad de mostrarnos tal cual somos, tanto con nuestros defectos como con nuestras virtudes. Y eso termina siendo una cualidad importante a fortalecer en la familia y en cada uno de sus integrantes. Ese es un aprendizaje importante que debemos otorgarle a nuestros hijos, que el hecho de equivocarse hace parte de la vida, les ayuda a reducir ese estrés, porque muchas veces estamos, claro, informándolos y diciéndoles, exigiéndoles que tienen que siempre ser los mejores, que hacerlo lo mejor posible. Eso les puede generar una carga emocional importante y el hecho de decirles es normal equivocarse, es normal, es entendible, es comprensible que no todo salga como lo esperamos, eso alivia un poco esa carga y le otorgamos una habilidad importante que es la tolerancia a la frustración. Ahora, después de analizar estas directrices, de identificar algunas características, de conocer algunas orientaciones particulares para esa construcción constante de lo que significa la comunicación asertiva dentro de la familia, vamos a enfocarnos a continuación en un aspecto fundamental que tiene que ver con uno de los subsistemas familiares y es la comunicación asertiva dentro o entre los padres de familia. Muchas veces la figura de autoridad se difumina, no es clara para la familia porque no existe una comunicación adecuada entre papá y mamá, entre esas personas que ejercen la autoridad dentro de la familia. Y eso, por supuesto, que puede facilitar las disfuncionalidades familiares. Para comenzar, es importante tener en cuenta que pues, no todas las veces la figura de autoridad puede ser vista sobre las dos personas. En muchos momentos de la vida familiar, pues la autoridad se refleja o se identifica en alguno de los padres. Pero ¿cuál es la clave? Que precisamente sean los padres los que decidan en qué momentos, pues esa es la persona que lleva como ese liderazgo a la familia, no sobre el otro padre. Eso es clave. No significa que entonces uno de los dos padres le entrega el poder absoluto al otro, no, sino que entre ellos se compartan esa figura de autoridad, ¿cierto? Frente a las personas que tienen a su cargo, que en este caso pues serían sus hijos. ¿Y eso qué implica? ¿Cómo llegan a esa ideal, a ese estado de poderse compartir de manera fluida esa autoridad dependiendo del momento? Pues tiene que existir una comunicación asertiva dentro de los padres. Y aquí entonces analizamos ciertas características. La primera de ellas es que los padres entiendan que entre ellos es mejor hacer una petición que una demanda, es decir, entre ellos se deben solicitar las cosas y no exigírselas, porque eso da la imagen de que existe una dominación de un padre sobre el otro y lo que tiene que reflejar es una comunicación, una complicidad si se quiere entre ellos. La segunda recomendación tiene que ver con el hecho de que entre los padres es mejor hacerse preguntas que ir directamente a las acusaciones. Un ejemplo, si sucede algo en la casa en ausencia de alguno de los padres,
esta persona llega y quiere saber qué fue lo que pasó, pues es importante que primero no le echen la culpa a la persona que en ese momento estaba a cargo, sino que indaguen, lleguen a un entendimiento completo de qué fue lo que sucedió y de manera conjunta pues puedan tomar las decisiones del caso. La tercera recomendación es que si existe la necesidad de hacer una crítica, pues que por supuesto en este sentido tiene que ser una crítica constructiva, tiene que hablarse en el sentido de algún acto o algún comportamiento puntual que hace el otro, más no de categorizar a la persona. Un ejemplo sencillo de este caso: el papá dejó desordenado el cuarto y la mamá quiere hacerle esa observación. Entonces, la forma adecuada de transmitirle esa observación es indicarle el hecho concreto. Papá, dejaste la cama sin tender, para que éste pueda entender y hacer la corrección del caso y no que la mamá acuse al papá de ser un desordenado siempre o todos los días. Muchas veces caemos en ese tipo de mensajes. Y por supuesto que esto tampoco se debe hacer hacia los hijos. Es importante siempre transmitir el mensaje de la corrección de manera clara y directa, sin categorizar. Pero es mucho más dañino cuando lo hacemos entre figuras de autoridad, porque lo que se genera es un rompimiento en esa comunicación asertiva. La cuarta recomendación tiene que ver con no acumular emociones negativas y no transmitirlas. Es común como seres humanos, cuando estamos conviviendo con personas por las cuales tenemos un afecto, que en muchas ocasiones situaciones que consideramos debe corregir el otro, no se las digamos en un momento. Y lastimosamente, pues cuando vivimos bajo el mismo techo, esas situaciones se van acumulando y llega un momento en que es insostenible y la mayoría de veces, por no decir siempre, terminamos diciendo o expresando esas emociones de una manera que puede ser dañina, que puede lastimar a la otra persona. Por eso es importante aprender a decir las cosas que sentimos y que pensamos en el momento en que se nos origina, para que se puedan hacer las correcciones pertinentes del caso, para que podamos construir esos acuerdos, para entender las necesidades del otro, las razones de la otra persona, o encasillar, como ya lo decíamos, al otro. La quinta recomendación tiene que ver con discutir los temas uno por uno. Ese es uno de los efectos de la circunstancia anterior. Cuando nos guardamos cosas, entonces resulta que llega ese momento en que se nos rebasa el vaso y tendemos a discutir sobre cosas que quizás hace mucho tiempo sucedieron, que llevan ahí mucho tiempo acumuladas, y eso lo que genera es que no se establezca un diálogo, sino que se llegue muchas veces a una discusión que puede tornarse agresiva y que no aporta a la solución pacífica y productiva de esos inconvenientes que puedan existir. La sexta recomendación es evitar las generalizaciones. Un ejemplo de ello es cuando, al querer manifestar alguna situación que no nos gusta, terminamos haciendo creer al otro o mostrando al otro como si siempre se comportara de manera equivocada. Esas generalizaciones, esa forma de verbalizar algunas inconformidades que por supuesto pueden tener alguna validez, pues lastimosamente hacen que ese mensaje pueda afectar emocionalmente al otro y pueda malinterpretarse o salirse de contexto la discusión, y finalmente pues no se llega a una solución, no se llega a un acuerdo constructivo, que pues es la finalidad del diálogo. La siguiente recomendación tiene que ver con no guiarse por una excesiva sinceridad en la pareja. ¿Esto qué quiere decir? Por supuesto que con nuestra pareja nosotros tenemos un nivel de confianza, un nivel de respeto que nos permite decirnos las cosas sin muchos filtros, pero eso no nos puede llevar a perder la sensibilidad frente al otro, porque por más que sea nuestra pareja, por más de que podamos llevar determinado tiempo de convivencia, pues no podemos olvidar de que es una persona que tiene sentimientos, que tiene unas emociones, que tiene una sensibilidad, y que muchas veces, por ser excesivamente sincero, podemos terminar hiriendo a esa persona. Entonces tenemos que tener mucho tacto al momento de comunicarnos.
Eso no es igual a encubrir las cosas, a maquillarlas, no. Es a decirlas directamente, pero con todo el respeto del caso. Y finalmente, la última recomendación para tener una comunicación asertiva, específicamente entre los cónyuges, entre esas figuras de autoridad, es que la comunicación verbal tiene que ser acorde con la no verbal y viceversa. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que tener en cuenta esa expresión corporal. El ejemplo cotidiano de esta situación: mi pareja me solicita que haga algo que quizás no lo había hecho, alguna tarea que tenía asignada y que quizás no la había hecho. Entonces yo la realizo, pero mi expresión corporal es hacerla de una forma desinteresada, de una forma que no refleja como tal ese compromiso, y el mensaje que yo puedo estar transmitiendo a mi pareja es que sencillamente no asumo la responsabilidad y lo que significan asumir esos compromisos dentro del hogar, dentro de la convivencia, y que puede desencadenar ese sentimiento de frustración, de decepción quizás por parte de la otra pareja, de sentir que no se tiene ese apoyo, ese respaldo, en fin. Entonces, como podemos ver, son múltiples los efectos positivos de construir una comunicación asertiva como familia, pero también de manera particular y de manera muy especial cuando yo construyo esa comunicación asertiva con mi pareja, que va a ser, por supuesto, ese coequipero al momento de manejar la autoridad dentro de nuestro hogar. Y ya para ir cerrando nuestro último capítulo, nuestro curso como tal, vamos a hacer unas reflexiones ya para englobar todo lo que hemos aprendido de qué entonces es lo que significa ser un padre y una madre, qué significa esa paternidad y esa maternidad responsable. Entonces, primero, pues lo ideal es que tanto el papá como la mamá, los que van a ejercer como tal esos roles, pues tengan ese nivel de educación, ese nivel de formación de lo que significa como tal llegar a ser padres. Tiene que existir esa conciencia, esa responsabilidad, lo que significa darle un bienestar a un nuevo ser humano que dependerá en lo absoluto de nosotros. Ya lo decíamos al inicio del curso, no significa que si no planeamos nuestro hijo, si no fue una situación medida, cuantificada, pues no significa que no podamos ser unos padres y unas madres responsables. Pero lo ideal sí es que antes de tomar esa decisión, pues estemos lo suficientemente informados, fortalecidos emocional, física, incluso económicamente para ese bienestar de nuestro hijo. Porque como ya lo decíamos, esa decisión y ese hecho de ser padres no solamente nos va a afectar a los que están directamente involucrados en la concepción de ese niño, o de esa niña, nos va a afectar a nuestro círculo inmediato, a nuestros padres, los que serían sus abuelos, a nuestros proyectos de vida, a nuestra comunidad en general, y que pues asimismo podamos tener pues las garantías para brindarle ese bienestar, como ya lo decíamos, a todo el núcleo familiar. Pero otro aspecto fundamental es que tampoco nos podemos solamente centrar en el plano material. No podemos solamente estar pensando en que, bueno, yo necesito entonces tener determinado título, determinada carrera, que necesito culminar mis estudios, tener determinado trabajo, tener tanta cantidad en la cuenta para poder ser padre, para poder ser madre responsable. Pues no, por supuesto que esto nos brinda unas mayores garantías, pero no lo es todo. Hay algo muy importante para ser un padre y una madre responsable, y es el amor para ese nuevo ser humano. Ese amor es fundamental para la construcción sólida de la familia, porque del amor parte ese deseo de protección, parte ese deseo de que la persona crezca en valores adecuados, en valores positivos, en poderle transmitir esas capacidades que le pueden servir para un futuro y para ese propio desarrollo a ese ser humano, para poder ser orientadores de esa nueva persona, de ese nuevo integrante, no solamente de nuestra familia, sino de nuestra sociedad. Esto va mucho más allá de lo romántico del hecho. Realmente necesitamos fortalecer ese sentido, esos lazos emocionales, afectivos dentro de nuestra familia. No son pocos los casos
en que yo trato de cambiar la atención, el compromiso, la compañía de mi hijo por cosas materiales. Entonces le doy el último computador, el último celular, y ya con eso creo que estoy ejerciendo un rol paterno, un rol materno adecuado. Pero resulta que no, resulta que lo más valioso para la construcción de ese ser humano no son los objetos, es la compañía, es la orientación presencial de sus padres. Y claro, siempre tener presente que ese ejercicio de la paternidad y de la maternidad, pues efectivamente hay muchas orientaciones, hay disciplinas enteras que dedican muchísimo trabajo a la construcción y a la orientación de los padres, de las madres, pero finalmente pues es un ejercicio que también se construye en la autonomía de cada hogar, en el día a día de cada hogar, porque hay muchas situaciones particulares que se salen de todo análisis, de toda predicción si se quiere. Entonces por eso insistíamos. Este curso no se trata de un manual, de una forma ideal de ser o no ser tal cosa, no, simplemente es una orientación que lo que busca es potenciar recursos que quizás muchas veces ya la familia pone en práctica, pero quizás no tiene esa conciencia de estructurar pues esa forma de comunicarnos, esa forma de dirigir nuestra autoridad, en fin. Pero pues precisamente eso es lo positivo de que existan profesionales que puedan brindar ese acompañamiento. Pero finalmente la responsabilidad es de los padres, es de esa familia que toma los recursos propios de su experiencia, de la experiencia del otro, de la experiencia de su familia, de la experiencia de su comunidad, de la experiencia que va también adquiriendo ese hijo, para ir todos los días siendo ese padre y esa madre responsable. De esta manera, entonces damos por concluido nuestro curso de paternidad y maternidad responsable. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos a nosotros en este proyecto. Recuerden que existe un material de apoyo complementario, existen unos ejercicios, unas guías para que puedan pues fortalecer estos saberes y pues tener por supuesto presente que es muchísimo lo que puede quedar por abordar. Acá solamente brindamos como unos aspectos muy generales que esperemos por supuesto les aporten a ese crecimiento personal, porque pues todos hacemos parte de una familia, pero también ese crecimiento profesional para asimismo ayudar a otras personas o contribuir al desarrollo de otras personas, de otras familias. Les agradecemos mucho su participación, muchos éxitos en sus labores y hasta una próxima oportunidad.